Bueno, muy buenas tardes a este reinicio de las conferencias, los webinars de Casa Asia, y hoy en especial muy contentos de comenzar este nuevo ciclo de actividades con instituciones tan cercanas y amigas como son el Real Instituto Elcano y la Universidad Autónoma de Barcelona, con las que llevamos colaborando desde los principios de Casa Asia. O sea que nuestra relación es tan extensa como la propia vida de Casa Asia. Y hoy, estamos muy contentos porque ha tenido una aceptación enorme. Hemos tenido muchas personas que se han inscrito para seguir este webinar, y vamos a hablar sobre China, que está cada día más presente en los medios de comunicación. Ya es impensable ver un medio de comunicación y que no hablen sobre China, y sobre la nueva ruta de la seda y la gobernanza global. Yo creo que es un tema que también va a ser fundamental, porque estos dos nuevos modelos que se presentan, ¿no?, de gobernanza, el chino y el americano o el occidental, pues yo creo que también va a presentar un gran debate después de lo que ha pasado en Afganistán, ¿no? Dos modelos que podrían ser a lo mejor completamente antagónicos, a lo mejor vemos que pueden converger en algunos aspectos. Y para hablarnos de la nueva ruta de la seda, la gobernanza global y China, y sobre todo de este informe que han realizado los autores que tenemos aquí presentes, pues nada, primero voy a presentarlos muy brevemente. Mario Esteban, que es profesor titular de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, y del Real Instituto Elcano, investigador principal. Tenemos a Lara Lázaro, investigadora principal también del Elcano; Yuelin, profesora ayudante de Estudios de Asia Oriental en la Autónoma de Madrid; Iliana Olivier, también es investigadora principal del Real Instituto Elcano; y Miguel Otero, investigador también del Real Instituto Elcano. Tienen todas sus biografías más extensas en la página web, pero nos comeríamos la mitad del tiempo si nos dedicásemos a describir su trayectoria. Así que, sin más, Mario, cuando quieras puedes ya empezar a dirigir y a presentar este informe tan interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, y gracias a Casa Asia, ¿no?, por la oportunidad de compartir con todos vosotros un poco los resultados, ¿no?, de un proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación financiado, ¿no?, por el Plan Nacional de I+D+I, cuyo título es La nueva ruta de la seda, la influencia de China en la gobernanza global y sus implicaciones para España, ¿no? Hoy estamos aquí varios de los miembros, ¿no?, del equipo de investigación de ese proyecto. No están Adrián Blanco, ni Ana María Goy, ni Federico Steinberg, ni Raquel García Argudo, pero bueno, pues lógicamente también han contribuido, ¿no?, a esta investigación, ¿no? Y lo único que comentar, que al principio has dicho la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego ya no, pero bueno. Te he visto sonreír. Sí, por eso sonreía. Digo, he equivocado. No me importaría mudarme a Barcelona, pero por ahora no. O sea, estamos en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, comentar la estructura del acto, ¿no? Que, bueno, somos 5 ponentes. Intentaremos ser breves dentro claro, al ser 5 ponentes, pues inevitablemente, ¿no?, vamos a comer bastante tiempo, pero queremos dejar también, bueno, pues margen por si hay preguntas, ¿no?, por parte del público, y también tú incluso, Rafael, ¿no?, si nos quieres luego a lo mejor pedir que profundicemos en alguna cosa o matizar alguna cosa, ¿no?, pues para hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? La estructura del acto es la siguiente. Yo primero haré una presentación muy general, ¿no?, introductoria, ¿no?, al proyecto, y luego, ¿no?, pues mis compañeros irán, digamos, desarrollando 4 casos de estudio, ¿no?, porque como se ve en el título, ¿no?, del acto de hoy, en lo que nos vamos a centrar es en la influencia que tiene China en la gobernanza global, ¿no?, a través de esta iniciativa, ¿no?, de la franja y la ruta. Entonces, bueno, luego ellos con mayor detalle desarrollarán primero, ¿no?, Iliana Olivier, el tema de la financiación al desarrollo; Lara Lázaro, la cuestión del cambio climático; Lin Yue, cuestiones de gobernanza corporativa; y por último Miguel Otero, la internacionalización, ¿no?, del renminbi, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la estructura que vamos a seguir, ¿no? Como ya anticipaba, ¿no?, Rafael, claro, este es un tema que está de enorme actualidad, es decir, la relación de China con la gobernanza global, ¿no? Y esto se ha puesto claramente, ¿no?, en el centro de la política internacional durante el mandato de Xi Jinping. ¿De acuerdo? O sea, digamos que tradicionalmente las visiones que había, ¿no?, sobre el papel de China en la gobernanza global
pues digamos, hay un consenso grande, ¿no? O sea, primero, antes de la entrada de China en Naciones Unidas, ¿no? Antes del año 71, bueno, pues China veía, ¿no? Las instituciones, los organismos internacionales, las normas internacionales, bueno, China, vamos, el Partido Comunista de China, ¿no? Lo veía como una amenaza potencial al régimen y por lo tanto, ¿no? Pues tenía una relación conflictual, ¿no? Con estas normas internacionales y con estos organismos internacionales. Esto cambia progresivamente a partir de la entrada de China en la ONU, ¿no? Y luego, ¿no? con todo el periodo, ¿no? de apertura, ¿no? y reforma de Deng Xiaoping, ¿vale? Pero con la llegada de Xi Jinping al poder, China empieza a embarcarse en una política exterior más asertiva, además una política exterior más orientada a aumentar, ¿no? la influencia y el papel internacional de China, ¿no? Gracias a las crecientes capacidades económicas, militares, diplomáticas, ¿no? de este país. Y ahí, como decimos, ¿no? pues resurge, ¿no? este debate intenso sobre si China es o no es una potencia revisionista, si China está o no intentando plantear unas instituciones, un conjunto de normas, instituciones internacionales alternativos a los vigentes, ¿no? Y como sabéis, pues es un debate muy candente, porque además hay posiciones muy enfrentadas por las implicaciones, ¿no? Políticas que se derivan de este debate. Y bueno, pues el objetivo del proyecto era intentar entrar en dicho debate desde una perspectiva más académica y una perspectiva, si queremos, ¿no? pues más fría, ¿no? A lo mejor tal vez menos apasionada, ¿no? o menos condicionada, ¿no? por determinados intereses políticos o estratégicos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, nosotros nos quisimos centrar a la hora de buscar, ¿no? Evidencia empírica para ver, bueno, qué hace China, ¿no? China está siendo o no siendo revisionista, digamos, ¿no? Bueno, pues nos centramos en la nueva ruta de la seda, ¿no? Esta iniciativa de la franja y la ruta. ¿Por qué? Bueno, porque es la iniciativa más ambiciosa, ¿no? de política exterior de China, ¿no? durante el mandato de Xi Jinping, y porque además las propias autoridades chinas, el propio Xi, él ha explicitado la relación entre esta iniciativa también y la gobernanza global. ¿no? Entonces, bueno, pues parecía lógico, digamos, ¿no? centrarnos en esto, ¿no? Cuando empezamos con este proyecto, muy rápidamente nos dimos cuenta que este debate normalmente se realizaba en términos muy dicotómicos, ¿no? Pues esto, ¿no? China cumple, China no cumple, China infringe o no infringe, coopera o no coopera, pero siempre, digo, desde una visión, ¿no? muy dual, ¿no? Sí, no. Entonces, claro, enseguida ya digo que nos dimos cuenta que esta relación de China con las normas y con las instituciones internacionales era mucho más compleja y que también las implicaciones políticas que se derivaban de esto eran más complejas, ¿no? Entonces decidimos optar por un marco, digamos, teórico más complejo de 5 categorías para fijarnos, bueno, pues cómo en diferentes ámbitos, ¿no? Y que digo, mis compañeros luego desarrollarán 4 de esos ámbitos, ¿no? Para ver si China cooperaba, acataba, matizaba, infringía o subvertía las normas internacionales sobre esos ámbitos. Claro, cada una de estas categorías tiene implicaciones distintas. Voy a mencionar brevemente, ¿no? qué implica cada una de ellas para que, bueno, pues podamos todos entender, ¿no? a lo que nos estamos refiriendo. Claro, cuando un actor, en este caso China, coopera, ¿no? en determinadas normas internacionales, lo que significa es que intenta desarrollarlas más allá de la letra, digamos, más allá de lo que ya se ha acordado, para profundizar más en esas normas, en esos valores, ¿no? e intentar, bueno, pues que tengan mayor recorrido. Lógicamente, claro, esto tiene unas implicaciones grandes sobre el conjunto, ¿no? de la humanidad. Luego ya, es que claro, veo que me voy de tiempo, no voy a entrar en mucho detalle. Luego si preguntas, entro, ¿vale? Porque si no veo que me voy de tiempo. Acata, pues si cumple o no cumple. Meramente una perspectiva legalista, ¿no? más pasiva, pues cumplir o no cumplir, ¿no? Por intereses o no, pero bueno, cumplir o no cumplir. Matizar, pues si busca o no, o hace o no algunos pequeños cambios sobre esas normas o valores. Infringir, pues implica vulnerar más o menos sistemáticamente, digamos, esas normas, ¿no? Y subvertir, no solo vulneras esas normas, sino que planteas unas normas o instituciones alternativas a las vigentes. Entonces, digo, aquí las implicaciones son distintas. Entonces, bueno, pues empezamos a estudiar distintos ámbitos, como decía antes, vamos a exponer luego 4 de ellos, y lo que nos dimos cuenta, más allá de luego entrar en los detalles, ¿no? un poco a modo de conclusión, es que desde luego lo que no se podía decir era que China estuviese a través de la iniciativa, ¿no? de la franja y la ruta, subvirtiendo sistemáticamente el orden internacional, las normas internacionales, mejor dicho, las instituciones internacionales. Que China establece una relación muy compleja con las normas internacionales y que, bueno, pues adopta diferentes actitudes hacia diferentes normas y que incluso estas actitudes pueden ser contradictorias, ¿no?
Pero en términos generales lo que vimos es que en el marco de la franja y la ruta, pues en general se modifican o se infringen algunas normas internacionales prevalentes. Ya digo, no tanto subvertir, sino más bien modificar o infringir y, desde luego, pues en función del caso, actitudes distintas. Y para concretar esto, o para ver realmente, ¿no? De forma más precisa cómo se materializa esto en diferentes ámbitos, pues ya digo, ahora voy a dar la palabra, ¿no? a mis compañeros. Y en primer lugar, pues Iliana Olivier comentará más en detalle cómo se materializa esto en el ámbito de la financiación al desarrollo, la cooperación al desarrollo. Pues muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Rafael, y gracias también a Casa Asia por organizar este acto. Bueno, pues como ya ha señalado Mario, lo que yo voy a hacer es resumir uno de los estudios de caso que hemos desarrollado, ahora sí, en el marco de este proyecto, que es el referente, bueno, pues a la ayuda entendida en sentido, no sé si amplio, digamos laxo, ¿no? Porque, bueno, pues como bien se sabe, existe ya un debate ya en sí importante sobre si lo que hace China en el sur global es estrictamente ayuda al desarrollo, es simplemente cooperación, es financiación al desarrollo. Muy brevemente explicaré, en primer lugar, cómo hemos definido, digamos, la ortodoxia o las normas preestablecidas en el ámbito de la ayuda, para luego poder explorar, bueno, pues realmente cuál es la actitud exacta de China ante este conjunto de normas. Bueno, nosotros lo que hemos hecho para definir esas normas ha sido hacer, bueno, pues lo que de hecho hacen estudios previos de la literatura académica cuando tratan de definir las normas de la ayuda, que es remitirnos a la agenda de eficacia de la ayuda. Es una agenda que, bueno, pues está viva, de hecho es borrosa, ¿no? Por utilizar el término que utilizan Gulrahan y Suisse en un artículo reciente, y ha ido cambiando, pero al final, incluso desde su nacimiento y hasta la fecha, se articula en torno a 4 principios que son los que hemos explorado, que son la orientación a resultados de desarrollo, de la ayuda al desarrollo, la apropiación de los procesos de desarrollo por parte de los países socios receptores de ayuda, que tanto la ayuda como el desarrollo se den en un marco de partenariados, de un desarrollo inclusivo donde están interpelados distintos actores, no solamente los estatales, también los privados empresariales o la sociedad civil, y en un marco pues, transparente y con un sistema de rendición de cuentas mutuo, ¿no? ¿Qué nos dicen los trabajos previos? Los trabajos previos en general tienden a concluir que lo que hace China es subvertir este conjunto de normas, ¿no? Es decir, no solamente las incumple, sino que además trata de plantear un marco alternativo, ¿no? Y de hecho, mucha de la retórica, ¿no? Y esto es algo en lo que no tengo tiempo para entrar ahora, pero mucha de la retórica precisamente va en este sentido. De hecho, esta subversión, que es la conclusión, yo diría, previa de trabajos previos, tiene un componente, además se plantea en análisis previos desde un punto de vista muy normativo, en el marco de ese debate acalorado, ¿no? Que señalaba Mario antes, o apasionado, donde, bueno, pues normalmente esto se valora o críticamente, ¿no? China como un rock donor, que es el apodo que le puso aquel trabajo de Drexler hace unos años, es decir, como un matón, ¿no? En un conjunto de normas aceptado por donantes y receptores, o una valoración positiva, ¿no? Más en la línea de Brottingham, de, bueno, pues es un donante distinto en el marco de una cooperación sur-sur, que por sus características es, bueno, pues más horizontal, mucho más equitativa y desde luego no neocolonial, ¿no? Nosotros bueno, adelanto la conclusión y es lo que voy a resumir un poquito en los próximos minutos, yo creo que no voy a llegar a necesitar 8, es que China no subvierte sino que incumple, esto en términos generales, ¿no? Ahora añadiré una serie de matices y de hecho que probablemente incumple, bueno, pues por una serie de motivos, ¿no? Por una racionalidad política que explicaré en las conclusiones, pero también, bueno, pues por el propio carácter borroso, cambiante de las normas, es decir, por decirlo sencillamente, no existe un calabozo de la agenda de eficacia de la ayuda, ¿no? Y esto es mucho de lo que pasa con las normas internacionales y que explicarían la actitud de China en este caso y en otros. Algunos datos, bueno, muy poquitos sobre cómo abordamos el estudio.
elegimos 3 casos, 3 países, Etiopía, Pakistán y Sri Lanka, todos ellos socios relevantes. Sabemos que la iniciativa de la Franja y la Ruta es muy amplia, tiene una cobertura geográfica extensísima, pero bueno, algunos socios son clave, que además mostraran algunas diferencias entre sí. Es decir, la relevancia de Etiopía tiene mucho más que ver con que es, bueno, pues un aliado, bueno, productivo desde luego en África, pero también un aliado desde una perspectiva, bueno, pues casi bueno, política, voy a decir casi identitaria, mucho más amplia, ¿no? Ha habido largas etapas en el modelo de desarrollo de Etiopía donde se trataba de emular el patrón, el modelo de desarrollo chino. En el caso de Pakistán y Sri Lanka, que además nos iríamos a otra región, ¿no? Que esto también era importante, tener países de regiones distintas, la relación es mucho más instrumental, ¿no? Para China tiene un componente de conectividad claro. Ambos países lo que ofrecerían precisamente a través de proyectos enmarcados en la iniciativa de la Franja y la Ruta serían una salida al mar, bueno, pues que es lo que China necesita, ¿no? En muchos de estos casos. El trabajo se ha desarrollado a lo largo de varios años. Se han realizado 52 entrevistas semiestructuradas entre 2016 y 2019, bueno, pues la mayor parte de ellas prepandémicas y por lo tanto presenciales, ¿no? Resumiendo mucho, ¿no? Cómo se manifiesta este incumplimiento que, como decía Mario, tiene sus matices, ¿no? Bueno, en el caso de la apropiación, que además esto es uno de los puntos que genera un debate más acalorado, lo que ocurre es que hay una distinta definición de qué significa apropiación por parte de la ortodoxia, si se quiere, de la Agenda de Eficacia de la Ayuda y por parte de China, ¿no? En el marco de la Agenda de Eficacia de la Ayuda, la apropiación es un concepto digamos, entendido mucho más desde el punto de vista de las democracias, ¿no? de la visión más democrática, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues desde una visión también más occidental, implica la participación de la sociedad civil y de los parlamentos, es decir, no solamente que haya un plan de gobierno, es que tiene que haber una apropiación por el conjunto de la sociedad, tiene que haber una estrategia nacional y los donantes tienen que apoyar todo ello a través de una ayuda desligada, ¿no? Sin embargo, China define esa apropiación de otra manera, ¿no? La apropiación es la apropiación por parte del socio receptor. Cuando se habla de socio receptor se está pensando en el Estado como principal agente, por lo tanto la relación de cooperación es una relación Estado-Estado en el que además pues China no entra a cuestionar absolutamente nada de lo que tenga que ver con un plan de desarrollo nacional explícito o tácito en una ayuda horizontal que se reivindica, ¿no? No implica injerencia política en asuntos internos, ¿no? Entonces, esta distinta definición es uno de los motivos por los que normalmente se llega a concluir que hay una subversión, ¿no? Que China estaría redefiniendo el principio de apropiación de la ayuda, pero en realidad no, porque lo que critica China no es tanto la norma en sí, la apropiación definida así, es decir, no se está proponiendo excluir a la sociedad civil y a los parlamentos explícitamente en su narrativa de las relaciones de desarrollo, se critica que Occidente no lo cumpla, ¿no? Que haya una injerencia en asuntos internos, por ejemplo, a través de la condicionalidad política de la ayuda, ¿no? Entonces, si hay una crítica a la ayuda occidental, pero a su forma, a la forma en la que se ejecuta, no a la norma en sí, ¿no? Y es un poco este matiz el que nos lleva a concluir a nosotros que está habiendo un incumplimiento en una subversión. Este principio lleva de forma natural y la reacción o la posición ante este principio lleva de forma natural a la posición ante el siguiente, ¿no? El de los partenariados, a las alianzas de desarrollo inclusivo. Bueno, pues realmente desde el punto de vista de la cooperación china, el papel de los sectores no estatales, del Estado, de los sectores que no son estatales, es pues, relativamente marginal. Sin embargo, aquí viene uno de los matices. Sí hay signos, bueno, pues no sé si aprendizaje es un poco exagerado, pero bueno, un cierto cambio, ¿no? En el sentido de que sí que se identifica que la clave del éxito de algunos proyectos de cooperación radica precisamente en implicar a otros socios no estatales en los proyectos. Veo que me estoy yendo de tiempo, así que muy, muy rápidamente voy a pasar por los otros dos. En el caso de la transparencia y la rendición de cuentas y en la orientación a resultados también hay un incumplimiento. Sin embargo, en el caso de la transparencia y rendición de cuentas por motivos más bien pragmáticos, igual que con los partenariados, habría algunos signos, ¿no? Que se podrían manifestar, por ejemplo, en la publicación de un nuevo libro blanco después de muchos años, en 2021, de la ayuda china.
Lo que nosotros observamos es que este incumplimiento se hace por una serie de motivos, ¿no? Por dos, fundamentalmente. Por un lado, por los intereses, ¿no? Por unos intereses. Es decir, la falta de transparencia no es caprichosa, ¿no? De hecho, en general, la cooperación sur-sur no es muy transparente porque, bueno, pues hay una cierta prevención cuando hay desigualdades y pobreza en los países donantes, bueno, pues a ser muy explícitos o muy claros sobre el volumen de financiación al desarrollo en otros países. También la presión de los propios socios occidentales a ser más, la presión que ejercerían otros socios occidentales, ¿no? Con una ayuda mucho más transparente, donde, por ejemplo, pudiera quedar mucho más explícita aún la ayuda ligada a China, previene, ¿no?, de ser mucho más, de avanzar mucho más en la agenda de la transparencia. Y también por motivos pragmáticos observamos unos ciertos cambios. Es decir, igual que son los intereses los que llevan al incumplimiento de las normas, es el pragmatismo el que puede llevar un cierto cumplimiento en dos de los ámbitos que he señalado antes, ¿no? Que es la propia eficacia, ¿no?, de la ayuda de China desde los objetivos planteados desde China, ¿no? Que hay una parte importante tiene que ver con los resultados obtenidos en los proyectos de ayuda ligada, ¿no? Y con el éxito de los proyectos en la medida en que hay una orientación a resultados y una mayor participación de la sociedad civil. Yo, por no extenderme más, me he extendido más de lo que debería, lo dejo aquí y paso palabra a Mario, pero ahora mismo no recuerdo a quién le tocaría. Pues ahora sería Lara quien continuaría con el tema de cambio climático. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Casa Asia y a todos los que han participado en la organización. Pues es un placer para mí contarles qué es lo que hemos hecho en cuanto a la relación de China con las normas climáticas internacionales. En el proyecto analizamos cómo se comporta China dentro de las negociaciones climáticas internacionales y qué es lo que pasa con la iniciativa de la Franja y la Ruta y estas normas climáticas internacionales. Para ello, al igual que en el caso anterior que ha expuesto Ileana Olivier, analizamos la literatura disponible, realizamos en este caso 22 entrevistas de élite semiestructuradas, tanto en China como en Europa, la mayor parte de ellas por el IP del proyecto, que es Mario Esteban. Y por normas entendemos en este ámbito las expectativas de comportamiento de los países relativas al cambio climático tal y como se articulan en principios y objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Además, dentro de nuestro marco teórico entendíamos que la relación de China con las normas internacionales iba a depender de la importancia del cambio climático en la agenda nacional. Sabemos que el cambio climático es un tema menos importante en principio para la ciudadanía, por ejemplo, que otros temas como la calidad del aire. Dependía también del grado de alineación de los objetivos y principios que regían las negociaciones climáticas internacionales y los acuerdos internacionales con los objetivos nacionales, de la percepción de legitimidad sustantiva y procedimental y de los cambios en los equilibrios de poder. Entonces, para empezar con el primero de los elementos, con esa relación de China con las normas climáticas internacionales dentro de los procesos de negociaciones climáticas internacionales, vemos que China ratifica la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, si bien empuja, matiza estas normas de estos acuerdos, ya que pone encima de la mesa, propone y apoya un principio de diferenciación clave que hace que los requisitos que son de aplicación para China sean relativamente laxos, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas atendiendo a las circunstancias nacionales. A nivel nacional, además, sabemos que tiene objetivos crecientemente ambiciosos a partir de 2012 y en los planes quinquenales. Percibe las normas internacionales en materia climática en términos sustantivos y procedimentales, sino, como nos decían algunos de los entrevistados, China no hubiera ni adoptado ni ratificado las convenciones, protocolos y Acuerdo de París a los que me refería con anterioridad. Por lo tanto, podemos decir que China tiende a alinearse con estas normas internacionales, si bien requieren poco de China y han sido moldeadas, matizadas en función de sus intereses, con el caso particular del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Si
pensamos ya en la relación de estas normas, de estas expectativas de comportamiento, atendiendo al Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en su artículo 2.1c, indica que se debe de alinear los flujos financieros con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Y si bien, obviamente, los países ponen encima de la mesa sus propios compromisos, que son de cumplimiento voluntario. El Acuerdo de París es un acuerdo legalmente vinculante, pero el contenido de los compromisos determinados a nivel nacional no es vinculante. Pero esta alineación de los flujos financieros con los objetivos climáticos es material especialmente para el área de energía. ¿Por qué? Pues porque son las 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. Es un sector que necesita gran cantidad de CAPEX y además el Acuerdo de París nos indica que habría que llegar a una neutralidad climática a mediados de siglo. Entonces esto va a ser material para las inversiones de la franja y la ruta. Entre el 50 y el 60% de todas las inversiones desde 2013 se dedican al sector energético y al sector del transporte, y dentro del sector energía lo que vemos es que las 3/4 partes de la financiación ha ido a proyectos de combustibles fósiles. Estos son datos de la Universidad de Boston. Es cierto que las bases de datos no son muy completas, que es complejo entender qué países están dentro y fuera. Hay países que tienen memorandos de entendimiento, otros que, por lo menos en el pasado, ni confirmaban ni desmentían que estaban. Sabemos que esto ocupa o se extiende pues en enero de este año a 140 países que cubren pues prácticamente el 60% de las emisiones mundiales. A mediados de siglo, en un escenario tendencial, pues los países que están cubiertos en la actualidad por la iniciativa de la Franja y la Ruta cubrirían un 66% de las emisiones globales. ¿Y por qué todos estos datos? Pues porque si las inversiones en energía en estos países a lo largo de la Franja y la Ruta no están alineadas con los objetivos del Acuerdo de París, es decir, siguen siendo como han sido hasta ahora, pues parece difícil que se cumpla con estos objetivos del Acuerdo de París. Con respecto a qué es lo que se está haciendo en materia de guías para implementar los proyectos o para reverdecer los proyectos de la Franja y la Ruta, sabemos que a partir de 2012 hay una serie de marcos, una serie de guías de cumplimiento voluntario, tanto para instituciones como para bancos, con respecto a cómo deberían de llevarse a cabo estos proyectos de la Franja y la Ruta. Son guías y marcos bastante genéricos que, como decía, de cumplimiento voluntario, pues no vemos un reflejo claro, por lo menos hasta la actualidad o hasta donde llegaban nuestros datos, con respecto a esa alineación de flujos financieros con los objetivos climáticos. ¿Cuál es la conclusión? Y voy a ser súper sucinta para poder dejar espacio a mis compañeros y tener tiempo luego para el debate. Lo que vemos tanto a nivel de las negociaciones climáticas internacionales como a nivel de la implementación de la Franja y la Ruta es que China matiza estas normas internacionales en materia climática. Además, tenemos una respuesta internacional que es relativamente reciente, que quizá se pueda debatir en el turno de preguntas y respuestas, que es la respuesta de Estados Unidos a esta iniciativa de la Franja y la Ruta, US Build Back Better World, es el B3W, y la iniciativa europea de Globally Connected Europe, ¿no? Cuyo objetivo, entre otros, es, además de conectar el mundo, es cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Y nada, lo dejo aquí y espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias. Bueno, por el límite del tiempo, entonces yo voy a entregar rápidamente sin mis observaciones y las conclusiones, ¿vale? Bueno, sobre ese tema de responsabilidad social
corporativa. Entonces, eso es un concepto que fue introducido en China hace poco tiempo y luego en realidad fue alrededor de 2003-2004 cuando el gobierno chino demostró un claro interés en promover este concepto de forma proactiva. Bueno, le trata como un instrumento o herramientas que pueda contribuir a sostener una armonía social. Podría garantizar, por ejemplo, la prioridad política del gobierno chino, que es la estabilidad social, en lugar de tratarse como una amenaza proteccionista en los años 90 para la comunidad de China. El reconocimiento oficial de esta noción, entonces, dado lugar a una serie, a un crecimiento enorme desde entonces, los reglamentos, normas y directrices pertinentes. Así como también una postura más positiva hacia las normas y estándares internacionales. Y de hecho, entonces, excepto la de la OCDE, y el gobierno chino ha reconocido y respaldado 3 dentro de 4 normas internacionales como referencias que hemos elegido para este proyecto. Sin embargo, la aprobación general de los principios internacionales no ha conducido necesariamente a un avance en la aplicación. Tampoco una plena concurrencia de las normas nacionales chinas con las internacionales. El gobierno, entonces, no solamente fomenta las normas nacionales chinas, sino también controla un poco, ¿no?, el desarrollo de diferentes temas relativos a la responsabilidad social de las empresas. Entonces, dando lugar a un desarrollo desigual dentro de diferentes temarios, y siendo la cuestión medioambiental en la área más avanzadas. Y luego, como he explicado por mis compañeros antes, entonces ha notado, ¿no?, un tipo de posturas más positivas y más constructivas a este asunto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos humanos y luego los derechos civiles y los laborales, entonces ya era otro tema que hemos notado que hay unas resistencias desde consideración pragmáticas, ¿no?, para sus regímenes políticos, etc. Y el lanzamiento de la iniciativa de Ruta 3Z entonces supone un impulso adicional para que los políticos destaquen en sus discursos públicos la importancia, ¿no?, de desarrollar inversiones responsables en el extranjero por empresas nacionales chinas, simplemente para preservar una buena imagen de China y también una buena reputación corporativa para sus como dice, empresas estatales, por ejemplo. El resultado, entonces, es una serie de textos especiales para regular el comportamiento de las empresas nacionales y el extranjero, pidiendo cumplir las leyes locales, respetar las creencias religiosas, las tradiciones culturales y las costumbres étnicas, etcétera, etcétera, y luego toma las normas y mejores prácticas internacionales cuando es necesario. Pero estas normativas que dicen, ¿no?, empresas chinas y extranjeros se quedan paralelas a las que regula las empresas dentro de su frontera geográfica, en el sentido de que algunas normas internacionales se consideran solamente aplicables para guiar las operaciones de China en el extranjero, no dentro de China. Así que la internacionalización de empresas chinas y luego los cumplimientos, ¿no?, de la iniciativa de Ruta 3Z no ha contribuido a una convergencia sistemática y holística entre las normas chinas y las internacionales, sino que ha creado un espacio de experimentación política dispar en el que algunos sectores, algunas asociaciones industriales podrían tener una mayor libertad para iniciar alguna cooperación con instituciones internacionales, incluso los ONGs, en cuestiones relativas a la responsabilidad social corporativa. Entonces, en la dimensión de aplicación de responsabilidad social, también observamos una brecha, ¿no?, en la aplicación,
principalmente debido a la falta de presiones de la comunidad, los consumidores y los competidores, la sociedad civil y amplio en general sobre las empresas chinas. La vigilancia estatal entonces determina acciones empresariales que se adaptan a las relaciones de poder relativa entre llamamos las múltiples partes interesadas y de las cuales el Estado se trata como la más importante y luego casi en algunos escenarios lo único que necesita interlocular o negociar. Por lo tanto, la mayoría de las empresas chinas se queda en la fase de cumplimiento parcial. Entonces, cumple el mínimo que exige los gobiernos y carece la motivación para interiorizar estos conceptos en su estrategia colaborativa a largo plazo. Cuando estas empresas entonces empiezan a invertir en el extranjero, tienes que transplantar este modelo de negocios a otros países. Esto lleva a las empresas chinas entonces a percibir su responsabilidad social en el extranjero de forma estrecha, simplificando entonces el compromiso con las múltiples partes interesadas a la gestión de las relaciones públicas con el gobierno del país anfitrión. El grado de aplicación de la responsabilidad social colaborativa depende de la calidad de la gobernanza existentes en cada país, lo que conduce a resultados muy distintos. Bueno, y durante nuestras encuestas, en entrevistas, etcétera, los casos ejemplares, ¿no?, para mostrar este compromiso a continuación, los logros que han hecho las empresas estatales en el extranjero durante sus proyectos para el bienestar de la sociedad, etcétera, se encuentra típicamente en los países donde existe ya una activa participación de sociedad civil cuyos derechos se protegen plenamente por las legislaciones locales. Entonces, al final lo que hemos encontrado es que, por un lado, es innegable que China ha logrado avances significativos para nivelar sus normas nacionales de la responsabilidad social colaborativa con las internacionales, en particular las que se aplican exclusivamente para regular las operaciones en el extranjero en los sectores de la mineraria y la construcción. Sin embargo, como el Estado desempeña un papel principal en ese proceso, entonces el desarrollo del marco normativo en China no es ni uniforme entre los distintos temas, ni holístico e integrado a través de las fronteras geográficas. A nivel de aplicación, desde las prácticas de la responsabilidad social de las empresas chinas, tanto dentro de su propio país como en el extranjero, podría describirse como dispares e incoherentes. No significa que siempre no cumple sus compromisos, solamente que no hay una, como dice, sistema de apoyo, soportes institucional que podría garantizar que una empresa hace lo que promote en cualquier sitio, ¿no? Depende del contexto nacional de cada país que recibe sus inversiones, sus proyectos. Para lograr un avance coherente y sostenible en la aplicación de la responsabilidad colaborativa en China, debe superar algunos obstáculos derivados de su doble marco jurídico por el momento. En el ámbito nacional, los avances institucionales será especialmente importante para cerrar la brecha de la aplicación. A su vez, entonces, estos desarrollos requiere, ¿no?, innovaciones en el control y la supervisión, incluyendo los medios para los que los ciudadanos pueden estar mejor informados y encontrar vías, maneras para una participación más efectiva y la supervisión de los comportamientos, las acciones de las empresas. A nivel internacional, el éxito de la iniciativa de Ruta de la Seda dependerá en gran medida de la capacidad de China para involucrar a las partes interesadas no estatales y ser más transparente. Antes de que eso ocurra, veíamos entonces China como, por el momento, como un actor que matiza las normas internacionales en este campo. Entonces yo ya he terminado mi parte y luego puede, ¿no?,
participar de las preguntas y cuestiones luego. En cuanto a la internalización del renminbi, de la moneda china, y cómo se aplican pues, la franja y la ruta en cuanto a las normas internacionales, lo importante yo creo que aquí es primero entender que China debería ser una potencia monetaria, y para conseguir que la moneda china esté a la altura del euro y el dólar, pues la ortodoxia, como decía también mi compañera Iliana, en asuntos monetarios es un poco el trilema este de Mundell y Fleming, que dice que solo puedes tener dos ángulos de este trilema, ¿no? Que es o bien tienes movimiento de capitales, o tienes tipo de cambio fijo, o tienes autonomía monetaria. No puedes tener las tres y, como sabemos, China, pues siguiendo un poco del modelo Bretton Woods, siempre ha optado más por un tipo de cambio más fijo, restricción en el movimiento de capitales y autonomía monetaria. Por lo tanto, la visión que sale también de este caso de estudio es que China matiza, pero también porque es un poco el concepto que es más flexible, porque China hace un poquito de todo, pero sí que en general se podría decir que matiza esas normas con su actitud, ¿no? En cuanto a la internalización del renminbi, vemos que en los últimos años está en un estancamiento. Aceleró mucho cuando hubo un impulso político para conseguir una mayor internacionalización de la moneda, pero tenemos un estancamiento y muchos piensan que esto es un reflejo de ese trilema, ¿no? Si la ortodoxia es necesitas más mercado, más movimiento de capitales, una moneda flexible que flote, pues China no ha dado esos pasos, no ha abierto su sistema financiero y por lo tanto eso explica que sea mucho menos atractivo el yuan chino. Y eso se ve reflejado si uno mira los datos internacionales sobre el uso de la moneda china en los mercados internacionales. Como demuestra esta diapositiva, pues vemos que tenemos un estancamiento. En cuanto a medios de pago, en la moneda china está incluso por debajo del yen japonés, por lo tanto no están ni de lejos al nivel del euro y mucho menos del dólar, pese a que China es la segunda potencia mundial. En cuanto a reservas internacionales, vemos también que aquí no supera ni al yen japonés ni a la libra esterlina. Estamos hablando de más o menos un 2% de las reservas internacionales están en moneda china. Por lo tanto, vemos que los números reflejan que tienen poca presencia, una presencia mínima la moneda china en relación al poder económico de China. Pero entra la ruta de la seda o la franja y la ruta y vemos que podría China, desde una concepción más de impulso del Estado, de que el Estado ayude a internacionalizar la moneda y pues intentando que la moneda se utilice en muchos de esos proyectos, etcétera, pues podemos pensar que a lo mejor ha ayudado a la internacionalización o podría ayudar a la internacionalización del yuan. Y entonces, bueno, hemos usado un poco la figura de la carretera. En China pues hay un proverbio que es: si quieres ser rico, primero construye una carretera. Entonces, voy a significar o a explicar tres como autopistas, por eso el título de la ponencia y del capítulo en el proyecto en su conjunto, de una participación estatal, de la mano visible del Estado en cuanto a crear esas carreteras, esas autopistas que podrían ayudar a la internacionalización de la moneda china. La primera es los acuerdos bilaterales entre los bancos centrales, que el Banco Central chino pues intercambia moneda con otros bancos centrales. Han hecho muchas de esas, unas decenas de acuerdos, los veis aquí reflejados, incluso con la zona euro, etcétera, o sea que también con ya bancos centrales pues de peso mundial, el Banco Central también de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, etcétera. Y bueno, eso es una vía que pocos países han activado, o sea, no ha habido esos intercambios todavía,
pero está ahí, ¿no? La carretera no tiene muchos coches, pero se ha construido. La segunda carretera es el sistema de pagos internacional de China. Cada vez más bancos están utilizando este sistema de pagos. El más usado a nivel internacional es SWIFT, que seguramente hayan escuchado de él, que lo domina mucho Estados Unidos. Pues China quiere crear toda una infraestructura paralela, un sistema de pago bancario paralelo, y vemos aquí que, sobre todo Japón, por los lazos comerciales, etcétera, pero también Rusia y otros países, pues cada vez están usando más ese sistema de pagos chino, que no tiene que ser en yuanes, pero es un sistema de pago que también a China le ayuda a que en algún momento, si hubiese sanciones a China en la rivalidad con Estados Unidos, no depender del SWIFT, del sistema de pago controlado por Occidente y por Estados Unidos, y tener un sistema de pagos, vuelvo a la metáfora, una carretera alternativa propia para poder usar su moneda. Y la tercera es, bueno, esto se ha comentado mucho recientemente, pues el e-yuan, o el yuan digital chino, del Banco Central chino, que está en sus proyectos pilotos, que incluso el Banco Central ha emitido este julio un libro blanco sobre el yuan digital. El siguiente gran test, prueba piloto, va a ser las Olimpiadas de Invierno en Pekín el próximo año. Y bueno, por ahora se está utilizando pues a nivel de piloto y internamente, pero en algún momento podría ser también otra carretera, en este caso también digital, para pues internacionalizar más la moneda china. Me queda medio minuto. Vemos que el sistema financiero chino se ha abierto más. China, en principio, compra la idea de que sí, que en algún momento tiene que liberar la cuenta de capitales, por lo tanto, no infringe realmente, por lo menos retóricamente, incluso normativamente o en cuanto a la conceptualización de hacia dónde tiene que ir el país, pero va a ser, lógicamente, una apertura gradual e intervenida, controlada por el Estado. Finalmente, ya acabando, la conclusión un poco es que China, y aquí tenéis un gráfico de las relaciones comerciales de China con el resto del mundo. Bueno, son todas las relaciones comerciales del mundo, y vemos que China ahí está a la par con Estados Unidos en cuanto a comercio, exportaciones e importaciones, o sea que un gran jugador mundial. Pero si vemos en finanzas, tenéis aquí China muy, muy pequeñita, y en finanzas, en cuanto a su integración a nivel internacional, es mínima. Pero es verdad, como comento aquí, que en muchos elementos, sobre todo cada vez más en los últimos debates, que vemos un giro hacia más Estado en todos los elementos que hemos abordado, en cuanto al tipo de cambio, en cuanto a control de capitales, en cuanto a lo mejor incluso, pues eso, intervención más política en los bancos centrales. China lleva años participando en ese debate, y el debate se está acercando más a posiciones chinas. Por lo tanto, insisto en la idea de que China matiza más que infringe las normas internacionales en cuanto a la internacionalización de su moneda. Mario, un minuto más de la cuenta. Gracias a todos. Vale, sí, Silvia nos planteaba la cuestión de la reciprocidad, ¿no? Como entendiendo que ese debía ser, ¿no? un poco el elemento central a la hora de guiar, ¿no? Digamos, la posición, la política de la Unión Europea, ¿no? hacia China. Claro, aquí nosotros planteamos una cuestión realmente diferente, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo no quiero hablar por mis compañeros, ¿no? Su posición hacia el tema de la reciprocidad, ¿no? Yo puedo comentar mi punto de vista, y bueno, pues luego abro, ¿no? Y a ver que si alguien quiere añadir algo más, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí lo importante, yo coincido con Silvia en la idea de que, claro, mientras China era un país en vías de desarrollo, ¿vale? Pues sí que desde Occidente, la Unión Europea en este caso, pues se entendía que las reglas del juego, digamos, ¿no? En la relación bilateral con China no tenían por qué ser equivalentes para las dos partes, ¿no? Porque de hecho en general de hecho la Unión Europea hace, ¿no? Tratamientos preferentes para determinados países, ¿no? Con una orientación, ¿no? De contribuir a su desarrollo socioeconómico, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Pues que una vez que China, digamos, ¿no? se convierte en una potencia, ¿no? global, ¿no? Con unas capacidades importantes en múltiples ámbitos, pues claro, empieza a tener menos sentido, ¿no? Desde la óptica europea,
el mantener relaciones, ¿no?, en términos que no sean de reciprocidad, ¿no? En cualquier caso, esto es un asunto más complejo, ¿no?, porque hay ámbitos en los que sí que, vamos, claramente, ¿no?, no hay reciprocidad y la Unión Europea va a seguir manteniendo relaciones con China sin que sean recíprocas la aproximación, por lo menos por el momento. Pero bueno, sí que, vamos, coincido con la idea de que hay una creciente presión, ¿no?, una creciente visión en Europa, ¿no?, hacia la necesidad de que haya reciprocidad, ¿no?, con China a la hora de establecer las relaciones de cooperación en diferentes ámbitos. No sé si alguno de mis compañeros quiere añadir algo sobre esto, tal vez Miguel o, vamos, cualquier otro. Yo creo que el asunto de la reciprocidad es que, bueno, estamos ante modelos socioeconómicos diferentes. Y China tiene su modelo y entonces si la reciprocidad es que China tiene que ser como nosotros, pues no va a funcionar. Y después, si queremos ser como China, también nos crea problemas internos importantes porque bueno, es un modelo que es ajeno a la cultura europea. Entonces, ahí yo creo que está el tema de la negociación, ¿no? O sea, aunque tú seas diferente, pues donde hay sitios donde podemos negociar, donde podemos cooperar, donde podemos buscar pues marcos normativos que nos ayuden a coexistir, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en los próximos 10 o 20 años. A mí lo que me gustaría tal vez ahora aprovechar, ¿no?, si no surgen otras preguntas o hasta que surjan otras preguntas, o si Rafael tú quieres plantear algo más, pero a mí sí que me gustaría dedicar 2 minutitos, si es posible, una vez, ¿no?, que se han presentado los 4 casos, a hacer un poco de valoración más general, ¿no?, y volver a esta idea, ¿no?, de dónde parte el proyecto. O sea, es decir, como habéis visto, claro, esta visión, ya digo, ¿no?, tan binaria, ¿no?, tan maniquea, ¿no?, de China es un actor que busca, ¿no?, con su acción exterior subvertir de manera sistemática, ¿no?, las normas, ¿no?, internacionales. Pues claro, esto es mucho más complejo, ¿no? Ahora, tampoco es cierto otra visión, ¿no?, que hay también muy parcial, ¿no?, que viene a decir que, claro, que China lo que hace es contribuir, ¿no?, a la consolidación de las normas internacionales, ¿no?, y que coopera, ¿no?, con las normas e instituciones internacionales de manera sistemática, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos, lógicamente, no es la posición que defiende, ¿no?, las narrativas del gobierno chino, ¿no? Y si veis los discursos de las autoridades chinas, ¿no?, sobre la relación de la franja y la ruta y la gobernanza global, pues veréis que van en esa línea, ¿no? Y claro, lo que vemos, ¿no?, en los estudios de caso, ya digo, es que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y que estos discursos tan, ya digo, ¿no?, tan sesgados, pues la verdad es que iluminan poco, ¿no? Y que lo que, como comentaba Miguel, aquí la clave es la negociación, ¿no? Y que hay que ver, ¿no?, en detalle, bueno, pues en qué ámbitos, ¿no?, puede haber más sintonía, en qué ámbitos puede haber menos sintonía, ¿no?, y ver cómo gestionar, ¿no?, esas relaciones, ¿no?, ya digo, ¿no?, tan complejas. Me parece que hay una segunda pregunta. Dice, ¿por qué existe este miedo hacia este proyecto? Me gustaría saber la opinión de otros países que no son europeos para tener una visión más amplia. Bueno, de hecho, esto es, Iliana, por ejemplo, lo que he estado comentando, ¿no?, precisamente vienen del trabajo de campo que hemos hecho en otros países. Es decir, ¿no?, nosotros, claro, lo que hemos ido es a Pakistán, Sri Lanka, Etiopía, ¿no?, para hablar con las empresas locales, para hablar con funcionarios locales, ¿no?, para que nos cuenten su visión sobre esto. Porque, te digo, ¿no?, aunque lógicamente nosotros abordamos este problema desde la óptica, ¿no?, de la Unión Europea o los intereses y los valores de la Unión Europea y de España, lo que nosotros estábamos aproximándonos era hacia la gobernanza global y hacia las normas, digamos, con un consenso internacional. Es decir, nosotros lo que hemos pretendido en todo momento es evitar caer en esta idea de de que las visiones de Estados Unidos o de Occidente son necesariamente universales. Porque no es así. O sea, hay ámbitos en los que sí hay consensos, ¿no? Y sí que hay unas normas internacionales que reflejan esos consensos y otros ámbitos en los que no, ¿no? Entonces, nosotros sí que hemos querido tomar como referente esos consensos, ¿no? De hecho, ya digo que por ejemplo, Iliana y Lara lo han hecho de manera muy explícita, bueno, también Linjoe y Miguel, ¿no?, marcando cuáles serán esos referentes, digamos, ¿no?, esos estándares internacionales, ¿no? Entonces, bueno, cuando dices de miedo, bueno, yo no sé si hay miedo hacia este proyecto, pero hay reticencias por diferentes actores, ¿no? Por un lado,
se cuestiona la sostenibilidad de este proyecto. O sea, sostenibilidad financiera, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad ecológica, ¿no? Porque como hemos visto, pues no siempre, digamos, los estándares que se utilizan en estos ámbitos, ¿no? Pues son suficientemente estrictos como para garantizar esa viabilidad, esa sostenibilidad. Pero este no es el único factor. Claro, lógicamente también hay una dimensión geoestratégica. Es decir, hay actores que temen que su influencia en terceros países disminuya debido a la creciente influencia de China gracias a esos proyectos, ¿no? Entonces, claro, este es una iniciativa pues, que tiene derivadas muy complejas en múltiples ámbitos, ¿no? Y no solo es miedo, o sea, lógicamente hay otros actores que también lo ven como una gran oportunidad. O sea, es decir, volviendo a estos países que mencionábamos antes, ¿no? De Pakistán, Etiopía, Sri Lanka, claro. Y hablamos de países que tienen interés, ¿no? En mejorar sus infraestructuras, en mejorar su conectividad y que no siempre encuentran financiación para estos proyectos, ¿no? Entonces, claro, de esa óptica, pues hay muchos actores ahí que lo ven también como una oportunidad, ¿no? Para contribuir a su desarrollo. O sea que sobre todo, yo creo que una conclusión importante es intentar evitar, ya digo, estas visiones tan maniqueas, ¿no? Tan sesgadas de si China, ¿no? Coopera, ¿no? con los organismos internacionales, bueno, en este caso con las normas internacionales o si las subvierte. Es que ni lo uno ni lo otro. O sea, digo, bueno, o a veces una cosa, a veces otra. O sea, que, y sobre todo posiciones intermedias, que sobre todo lo que hay son posiciones intermedias. Bueno, nos queda muy poco tiempo ya. Yo tendría quizás una pregunta. Iliana, Iliana quiere... Perdón. Sí, Adelante, yo sobre todo, un poco porque viene al hilo de lo que ha comentado Mario, ¿no? Y yo creo que en lo que insistiría, ¿no? Digamos, esta aproximación y que creo que puede estar su valor añadido, es que la aproximación no es en absoluto normativa, ¿no? Es decir, contestando a esta idea del miedo, efectivamente hay muchos análisis llevados, bueno, pues no sé si por el miedo, pero desde luego por la pasión, digamos, y un poco lo que nosotros tratamos de hacer es tomar una cierta distancia, ¿no? Y hacer un análisis, digamos, más positivista que normativo, ¿no? Era simplemente en línea con lo que estaba señalando Mario. Perdona, Rafael, no quería interrumpir. No, he sido yo el que ha interrumpido. Bueno, era simplemente mencionar que habéis dicho, pues esto, ¿no? La respuesta de Estados Unidos, se ha mencionado esta respuesta de Estados Unidos a esta gran iniciativa en donde Xi Jinping tiene puestas muchas de sus esperanzas, ¿no? Para un poco cambiar la gobernanza global. Y un poco mi pregunta es si la respuesta de Estados Unidos puede cambiar y volverse más agresiva o en contra de esta iniciativa a medida que puede ver cómo pierde peso respecto a China, ¿no? Estoy pensando ahora en el fiasco que ha supuesto la salida de Estados Unidos y los occidentales, los aliados de Afganistán, y cómo, bueno, pues se presenta a China casi como un gran vencedor, porque Estados Unidos ha tenido que salir de una forma rápida y mala, y mientras que de repente China pues se presenta como un nuevo actor ahí más en la zona. ¿Pensáis que esta disputa entre Estados Unidos y China puede hacer que Estados Unidos tenga una posición más beligerante hacia esta iniciativa? Yo creo que lo que es evidente es que esta iniciativa, como decíamos antes, no es interpretada meramente como una iniciativa económica o como una iniciativa, digamos, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ¿no? Sino que como tiene implicaciones geoestratégicas, a medida que la rivalidad geoestratégica se ve intensificando, pues en ese sentido sí que lógicamente esto será cada vez más prevalente, ¿no? Y esto, claro, las consecuencias pueden ser múltiples, porque esto puede tener repercusiones negativas para el desarrollo a lo mejor de algunos estados, pero también positivas, ¿no? Porque a lo mejor de repente se encuentran con que hay países que tienen más interés en colaborar con ellos. Volviendo a los ejemplos que mencionábamos antes, ¿no? Pues a lo mejor resulta que países como Etiopía, Pakistán o Sri Lanka en el futuro tienen menos problemas para encontrar, ¿no? Socios para determinadas cuestiones por estas motivaciones, ¿no? Geoestratégicas. Entonces, bueno, esto es complejo, ¿no? El futuro. Y perdona, pero muy rápido, Cátiva, ¿no? Ella, supongo que es ella, perdona, no estoy seguro, pero entiendo que sí, es femenino. Te dio otra pregunta, pero esto es, como dices, esto es bueno de verdad, no es bueno de verdad, ¿no? ¿Beneficia, no beneficia?
beneficia, pues es que depende. O sea, quiero decir, claro, volvíamos antes. Si tú hay determinadas normas, determinados estándares con los que no estás cumpliendo, pues claro, hay riesgos mayores de que esto pues a lo mejor no salga bien en términos de sostenibilidad. Esto no significa que no haya proyectos de la Franja y la Ruta que no estén saliendo bien. Claro que hay proyectos que están saliendo bien, pero tenemos en mismos países, ¿no? En el caso de Sri Lanka, por ejemplo, tienes un aeropuerto pues, que no ha salido nada bien. Y un puerto que podrán, dos puertos uno sobre todo que no ha salido nada bien, pero sin embargo hay otro que sí ha salido bien, ¿no? Entonces quiero decir que esto beneficia, no beneficia, depende. O sea, son visiones más complejas. Yo creo que esto sobre todo, ya digo, es importante pensar que podemos, ¿no? Con una línea resumir todo esto, ¿no? Pero bueno, Iliana, yo creo que quieres añadir algo más. Yo estoy hablando de... Sí, muchas gracias. Es que tiene que ver con esto, perdón, que guste tanto. Pero realmente esto, de hecho, es uno de los asuntos que exploramos al explorar el principio de orientación a resultados de desarrollo o orientación a los resultados del proyecto, ¿no? Pues claro, es en beneficio, pero bueno, los beneficios en qué planos, a lo mejor en unos sí o en otros no, y a qué actores, ¿no? Entonces, en un proyecto de construcción de una presa, ¿se ha ejecutado el proyecto? Sí, se ha ejecutado el proyecto y muchas veces en un tiempo récord además y probablemente, digamos, sin unas diligencias debidas, es decir, sin todo un aparato, digamos, garantista que sí es el que acompaña normalmente a la cooperación al desarrollo tradicional, que además muchas veces desde el país socio se percibe como una traba burocrática, ¿no? Y que puede serlo o como una injerencia en asuntos internos. La pregunta adicional sería, bueno, pues además de que se haya ejecutado, es decir, ¿esto ha tenido un impacto en desarrollo? ¿Tiene un efecto digamos, en la actividad productiva local, mejora la conectividad de los mercados locales, etcétera? O sea, que está claro que, digamos, que el puerto se hace y que mejora la conectividad, o sea, que ha ejecutado su proyecto la empresa, por lo general, de capital chino, por lo general no, casi en la totalidad, y que se ha ejecutado el puerto y que ha mejorado la conectividad de China, ¿no? Pero, o sea, que sí, ha beneficiado, sin duda, el proyecto. La duda es más bien los impactos en desarrollo diferenciados para el país socio. Hemos llegado ya al final del tiempo, nos hemos pasado unos pocos minutos. No sé si queréis comentar alguna otra cosa para terminar, Mario, o el resto de invitados, de ponentes. Os veo muy serios ahora. No, es que como abramos otro melón, entonces sí que nos vamos a pasar mucho de tiempo. Yo creo que ninguno queremos esto, ¿no? Por eso estamos un poco comedidos. Vale, pues no, pues si queréis lo podemos dejar aquí. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Es difícil resumir en tan poco tiempo todo este trabajo. No sé si los resultados lo pondréis luego en la página web del CANO, de la Universidad Autónoma de Madrid, del centro. Bueno, hay diferentes publicaciones, claro, que estamos sacando en diferentes lugares. Sí. Pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo es un tema que tenemos que estar informados, la sociedad de manera global y bueno, yo creo que también a nivel más profesional porque nos va a acabar afectando de una manera u otra. Así que nada, muchísimas gracias a los 5. Ha sido un placer teneros en Casa Asia y espero volver a veros y que sigamos colaborando de esta manera en un futuro inmediato. Así que nada, un abrazo a todos y seguimos en contacto.